Que el emisor es quien envía la información o el mensaje, el receptor es quien la recibe y el medio es a través del que estamos enviando el mensaje. Ya sabemos que esos medios pueden ser físicos o pueden ser inalámbricos. Llamemos físicos a los que tienen experiencia en el tema de redes. Hablamos de físicos cuando utilizamos cableado, ya sea cableado UTP, cableado coaxial, fibra óptica. Y el inalámbrico, pues lo más conocido es el Wi-Fi. También existen otros elementos inalámbricos como las ondas microondas, como el Bluetooth, como los infrarrojos, etc. Seguimos con otro término, ya hablamos de comunicación, ahorita vamos a hablar de telecomunicación. Entonces, una definición oficial, podríamos decirlo así, es que la telecomunicación es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o en definitiva cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. Ese es las dos palabritas claves de la definición: a cierta distancia. Todo lo que hablemos de tele, estamos hablando de distancia, a larga distancia. Entonces, ya con ese término encontramos la diferencia. Una comunicación es cuando estamos hablando de tú a tú, y una telecomunicación es cuando estamos tratando de comunicar algo a larga distancia. Por ejemplo, en la prehistoria podemos hallar ejemplos de telecomunicación, por ejemplo, cuando los indios mandaban señales de humo. Ahí estábamos viendo el primer ejemplo de lo que era la telecomunicación. Cuando mandaban mensajes a través de los tambores. Entonces estábamos hablando de telecomunicación. Estaban enviando una información o unos datos a través de la distancia. Entonces, la telecomunicación, la palabra clave es distancia. Estamos hablando de largas distancias. La siguiente es las telemáticas. Les voy a leer la definición y tratamos de sacar nuestras conclusiones. Usted dice que la telemática es un campo de la ciencia que engloba los conocimientos de la informática y de la tecnología de la comunicación para el desarrollo de diseños, procesos y técnicas de servicio o aplicaciones que permiten transmitir datos. La palabra telemática deriva de la fusión de los términos telecomunicación e informática. La conclusión que podemos sacar es que la telemática ya es una ciencia. O sea, es una ciencia que participa en todo el proceso de las telecomunicaciones y que incluye otra ciencia que es la informática. Entonces, cuando ya vamos a hablar en tecnología de conectar computadores, de transmitir datos a través de un medio inalámbrico o cableado, del mismo internet como tal, ya estamos hablando que allí se ve plasmada las telemáticas. ¿Vale? Si alguno ha sido curioso, se habrá dado cuenta que abajo está mi logo y mi razón social es Sol Telemáticas, que quiere decir soluciones telemáticas integrales. Es que no se note mucho que lo que más me gusta son las redes. Ahora vamos a hablar un poco de la historia de las telecomunicaciones. Entonces, intenté sacar aquí un resumen muy rápido, o simplemente para tratar de ubicarnos. Y entonces hablamos de que las telecomunicaciones surgen con la invención del telégrafo en 1833. El telégrafo fue un elemento que se utilizó desde principios de 1800. Se hicieron varios ensayos, surgieron varios tipos de telégrafos. El más conocido, o al que más hacen referencias, al telégrafo eléctrico, que es el que permitía enviar información a través de cableados de cobre que asimilaban el código Morse. O sea, se enviaba comunicación, era simplemente por pulsaciones.
alguien desde un extremo tenía un dispositivo que presionaba. Ese dispositivo que presionaba era un impulso eléctrico que generaba un tono. Ese tono llegaba al otro extremo, la persona del otro extremo recibía esos tonos y él los interpretaba y los convertía en un dato. Esas fueron las primeras participaciones de la tecnología en las telecomunicaciones. Ya alrededor, entonces dice que en España se desarrolló entre los años 1850 y 1900, o sea, perdón, como les digo, el telégrafo eléctrico más o menos es de 1857, pero antes a 1857 ya habían hecho otros experimentos con otros tipos de telégrafo. Y ya fue en 1958 cuando en los Estados Unidos fundaron una agencia que llamó ARPA, que traduce la Agencia para Proyectos de Investigación Avanzada. Eso fue a través de una universidad muy prestigiosa en Estados Unidos, como es la MIT. Y fue a través del Ministerio de Defensa que se creó esta fundación. El ARPA creó un programa de investigación computacional bajo la dirección de John Licklider, un científico del MIT. Bueno, eso ya lo había hecho. Entonces, ya en 1967 se había hecho suficiente trabajo para que ARPA publicara un plan para crear una red de ordenadores denominada ARPANET. ARPANET es la primer red organizada con funciones de compartir información. ARPANET era una red que, como podemos concluir de la información que tenemos, fue creada por unos científicos, aproximadamente 200 científicos del MIT, pero con la asesoría y el financiamiento del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Entonces, eso fue únicamente para funciones militares y de la Universidad MIT. ¿Sí? Después de que esa red comienza a tomar importancia, la comparten con varias universidades en Estados Unidos, y comienza a generarse una red entre universidades y a compartir información científica, lo que ven como una posibilidad de tener más a la mano información de calidad, y poco a poco se va convirtiendo en lo que conocemos hoy como Internet. O sea, allí nació el Internet, en una red llamada ARPANET. ¿Vale? Disculpen, estoy mirando acá si de pronto tengo alguna... Bueno, ¿listo? Y llegamos a un punto donde podemos ver los principales logros o eventos que se produjeron entre el siglo XIX, el XX y el XXI. Entonces decimos que entre 1830 y 1900 se creó el telégrafo, y el teléfono, que también se creó por allá alrededor de 1800, finales de 1800, con un aporte que hizo un científico muy conocido en las telecomunicaciones, que se llama, ¿quién dice cómo se llama? ¿Quién inventó el teléfono? ¿Algún compañero? ¿Ninguno? Graham Bell, creo que es. Exactamente, Graham Bell. Graham Bell, él fue quien le hizo ese aporte a la ciencia a través del teléfono, aunque han surgido ciertas discordias, porque Graham Bell tuvo muchas demandas, porque habían personas que ya habían hecho ciertas investigaciones y le reclamaban la patente del teléfono, pero pues él supo sustentar sus investigaciones. Discúlpenme, le doy entrada aquí al compañero que acaba de llegar. Okay. Supo sustentar sus investigaciones, entonces logró que se patentara a nombre de él. Aunque hace poco, más o menos en el 2002, alguien sustentó pues
sobre la patente, y entonces en Estados Unidos hubo esa dualidad y le dieron parte de la patente a otro científico. Luego ya para 1920 se inician las transmisiones radiofónicas, o sea, comienza a funcionar el radio, que fue el primer medio con el que nuestros bisabuelos lograban obtener pues información. Luego, hacia 1940, llega la televisión, y es en 1967, finalizando, llegando a 70, que se inician las redes de datos, el satélite, ARPANET, y nace Internet. Luego, hacia 1980, nace el correo electrónico. Entre 1980 y 1990 se estandariza el protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP es pues de pronto más adelante vamos a hablar sobre los protocolos. Es un elemento, o es uno de los componentes de redes que es muy importante. Entonces, en su momento vamos a poder ampliar esa información sobre los protocolos. Ya se comienzan a ver las primeras PC conectadas. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿No que en 1967 empezaron las redes? Sí, pero resulta que en 1967 solo funcionaban unos equipos, unos servidores llamados mainframe, que eran equipos que no podía usted llevárselo bajo el brazo y conectarlo en su casa. Eran equipos que funcionaban que ocupaban una bodega completa, y a través de esa bodega era que podían conectarse y consultar la información. Entonces, por eso fue ya en 1980-90 que llegó el auge de los PCs de escritorio, y allí fue que pudieron comenzar a volverse más personal la información. Ya al menos las empresas grandes podrían tener un computador disponible para conectarse y compartir la información. Y es allí donde comenzamos a ver de manera sustancial, de manera exponencial, el crecimiento de los computadores conectados a Internet. Entonces nos dice que, por ejemplo, en 1984 ya existían 1000 computadores conectados a Internet. En 1987 ya existían 10.000 computadores conectados a Internet. Hacia 1989 ya existían 100.000 computadores. En 1992 ya existían 1 millón de computadores conectados a Internet. A la fecha se calcula que existen 22.000 millones de computadores conectados a Internet. Luego, llegando al año 2000, entonces ya el proyecto ARPANET se cancela. Obviamente ya Internet estaba andando solo, por llamarlo así. Entonces ya la función del ARPANET como tal no era tan indispensable. Luego se crea el primer navegador, el primer browser, que hoy en día conocemos unas versiones, por ejemplo, de Internet Explorer y de Chrome, que son los más usados, pero pues antes de esos existieron otros, como el Netscape, por ejemplo, y otra cantidad de browsers que intentaron surgir, pero que ya Chrome y el Internet Explorer ya se habían cogido pues mucha ventaja y los dejaron atrás. Nace la WWW, que es el acrónimo con el que conocemos básicamente las páginas de Internet, y que traduce el World Wide Web. Y normalmente muchos no le damos la importancia, pero es como la manera ya de lo que se conoce hoy como desarrollo a través de Internet. Ya eso ya incluye también cuando empiezan a desarrollar en HTML, y comienzan una serie de desarrollos que comienza a permitirnos ver el crecimiento del Internet. Ya hacia el 2000 y 2010 entonces nace Wikipedia, nace Facebook, ya se llegan a los 1.000 millones de computadores conectados. Ya les dije que a hoy existen
alrededor de 22.000 millones de computadores conectados.